En las profundidades de la selva africana, donde la vegetación es densa y el aire está cargado con el aroma de lo antiguo, yace un oscuro y enigmático pasado. Es el hogar ancestral de los Yoruba, una civilización envuelta en mitos y leyendas que estremecen incluso al más valiente. Entre las sombras de los árboles ancestrales, los orishas yacen en espera, guardianes silenciosos de un conocimiento prohibido y un poder insondable. En estas tierras, el tiempo parece haberse detenido y las huellas del pasado resuenan en cada susurro del viento. Las noches en la aldea están envueltas en un manto de oscuridad, solo interrumpido por la débil luz de las hogueras. Los ancianos cuentan historias de tiempos olvidados, cuando los orishas caminaban entre los mortales. Sus ojos brillaban con un fuego ancestral y sus palabras cargadas con una sabiduría que supera la comprensión humana. Pero junto a la veneración y el respeto, también se percibe un temor latente, un temor arraigado en la certeza de que los orishas no son entidades benignas por naturaleza. Son fuerzas primordiales capaces de obrar maravillas y devastación con igual facilidad, y su ira puede desencadenar calamidades inimaginables. Las noches de luna llena son las más temidas, cuando se dice que los orishas se manifiestan en su máximo esplendor. Susurran a los vientos y muestran su verdadero poder. En esas noches, los aldeanos se encierran en sus chozas, temblando de terror ante lo desconocido que acecha en la negrura de la selva. Así comienza la crónica de los espíritus antiguos, una historia marcada por la dualidad de admiración y miedo, un relato que se extiende más allá del tiempo y el espacio, resonando en los corazones de aquellos que se atreven a adentrarse en el oscuro abrazo de los orishas Yoruba. En los albores del tiempo, cuando la tierra aún se encontraba en su infancia caótica, los orishas emergieron de las sombras más profundas del universo. No eran como los dioses que los hombres conocían, sino entidades primigenias nacidas de la mismísima esencia del cosmos. Se dice que el primero en emerger fue Obatalá, el creador y gobernante supremo, cuyo cuerpo está tallado en marfil blanco y cuyos ojos parecen penetrar las almas con una intensidad glacial. Su llegada fue precedida por un eclipse que oscureció el sol y envió ondas de temor a través de la joven tierra. A su lado emergieron Yemayá, la madre de las aguas, cuyo llanto es el origen de los mares y océanos, y Oshun, la diosa de los ríos y la sensualidad, cuyos susurros seductores pueden arrastrar a los mortales a su perdición. Sin embargo, no todos los orishas eran benevolentes. Entre las sombras se encontraba Oya, la señora de los vientos y las tormentas, cuyo rostro está oculto tras un velo de oscuridad y cuya risa parece el aullido de un lobo solitario en la noche. Los orishas se enfrentaban en una danza cósmica de poder y dominio. Sus conflictos reverberaban a través del universo, provocando cataclismos y fenómenos aterradores
que aterraban a los mortales. Se decía que sus manifestaciones eran tan aterradoras que los corazones humanos no podían soportar la visión completa de su esencia. Quienes osaban mirarlos a los ojos quedaban cegados o caían presa de la locura. Con el paso del tiempo, los orishas encontraron una forma de moderar su presencia, manifestándose en formas menos espeluznantes para los mortales. Sin embargo, su poder seguía siendo inmenso y su naturaleza dual, capaz de otorgar bendiciones o infligir terribles castigos, permaneció inalterable. Así, los orishas se convirtieron en los guardianes de un conocimiento ancestral, una fuerza que yacía en la penumbra de la humanidad, aguardando el momento adecuado para despertar y recordar a los mortales la verdadera naturaleza de su existencia. En aquellos tiempos remotos, la tierra estaba impregnada de una energía ancestral, una fuerza que fluía a través de cada árbol, cada roca y cada criatura. Los orishas caminaban entre los mortales con una majestuosidad ominosa, sus ojos centelleando con una luz que parecía arder desde el mismísimo abismo. La civilización yoruba florecía bajo el dominio de estos seres divinos. Sus ciudades eran maravillas de arquitectura, con templos erigidos en honor a los orishas, donde los sacerdotes realizaban rituales que eran a la vez espectáculos de maravilla y de horror. Los festivales en honor a los orishas eran eventos sobrecogedores. Los tambores retumbaban como corazones gigantes, latiendo en el pecho de la tierra, mientras los sacerdotes entonaban cánticos que parecían invocar a las mismas fuerzas primordiales del cosmos. Pero no todo era esplendor en esta época dorada. Los orishas, en su naturaleza caprichosa y voluble, también desencadenaban terribles calamidades. Sequías que marchitaban los campos, tormentas que arrasaban ciudades enteras y enfermedades que asolaban a la población. Todo era la manifestación de la ira o la tristeza de los espíritus antiguos. Los relatos de aquellos tiempos hablaban de encuentros cercanos con los orishas, de visiones que llenaban los sueños con imágenes indescriptibles y de profecías que anunciaban destinos oscuros. Se decía que quienes eran elegidos por los orishas eran marcados de por vida, con una sombra que les seguía, una conexión misteriosa que les daba un poder insondable, pero también les condenaba a enfrentar los mismos horrores que los espíritus antiguos conocían. A medida que la civilización yoruba prosperaba, también lo hacía el temor hacia los orishas. Cada acto humano era observado por estos seres omnipresentes, y la línea entre la devoción y el terror se volvía cada vez más delgada. En este tiempo de esplendor y oscuridad, los orishas regían sobre el destino de los mortales, tejiendo hilos invisibles que unían el mundo tangible con el reino de lo desconocido. Su legado persistiría a través de las eras, una sombra eterna que recordaría a la humanidad su frágil posición en el vasto y misterioso universo de los orishas yoruba. Pero incluso en medio del apogeo, las sombras comenzaron a alargarse sobre la civilización yoruba. Un murmullo siniestro se extendió entre los pueblos, anunciando tiempos oscuros que se avecinaban. Los orishas, en su eterna dualidad, empezaron a mostrar facetas más sombrías de su naturaleza. Las noches se volvieron más frías y el viento
soplaba cargado de presagios funestos. En los sueños de los adivinos se vislumbraban visiones de destrucción y desolación. Los sacerdotes interpretaban estos sueños como advertencia de los orishas, un sombrío augurio de que la balanza del poder estaba a punto de inclinarse. Las guerras y las invasiones asolaron la tierra de los Yoruba, dejando ciudades en ruinas y campos de batallas cubiertos de cadáveres. Los orishas, en su silenciosa contemplación, parecían haber retirado su protección, permitiendo que el caos y la desesperación se apoderaran de la civilización que habían visto nacer. La diáspora era inevitable. Los sobrevivientes, marcados por el temor y la pérdida, se dispersaron por el continente africano, llevando consigo la memoria de una era dorada que ahora yacía sepultada bajo las sombras del pasado. A lo largo de la diáspora, los orishas se desvanecieron de la vista de los mortales, convirtiéndose en figuras enigmáticas que solo eran recordadas en susurros y leyendas. La nueva tierra no les pertenecía y su presencia se volvía cada vez más tenue, como un eco distante en la memoria de la humanidad. En las noches de tormenta, los descendientes de los Yoruba miraban hacia el horizonte, buscando respuestas en los relámpagos que rasgaban el cielo. Sentían la ausencia de los orishas como un vacío en sus almas, una pérdida que dejaba una marca indeleble en su historia. A medida que el tiempo pasaba, las creencias y tradiciones de los Yoruba se entrelazaron con las de otras culturas, dando lugar a nuevas expresiones de la espiritualidad. Sin embargo, la sombra de los orishas perduraba. Así, la diáspora marcó el comienzo de una nueva era, una era de fragmentación y adaptación, pero también de una persistente sensación de que los orishas nunca habían desaparecido del todo. Nunca habían desaparecido del todo, sino que guardaban en las profundidades del tiempo y el espacio, listos para despertar de nuevo en el momento preciso. La diáspora llevó consigo más que cuerpos y tradiciones. También transportó el eco de los orishas a las tierras desconocidas del Nuevo Mundo. En las noches silenciosas de los barracones de esclavos, se escuchaban susurros ancestrales que se colaban por las rendijas de las paredes, como voces del pasado clamando por ser recordadas. En el Nuevo Mundo, los orishas encontraron un territorio fértil para su metamorfosis. Se mezclaron con las creencias y espíritus de las tierras recién conquistadas, formando un sincretismo oscuro y enigmático. Así, Oshun, diosa de los ríos y la sensualidad, se entrelazó con las aguas sagradas de las deidades locales, creando un culto híbrido de poder y pasión que llenaba de temor a los colonizadores. En los oscuros bosques y junglas del Nuevo Mundo, los esclavos veneraban a los orishas en secreto, temerosos de la ira de sus amos. Sus rituales eran como susurros en la noche, evocando a los espíritus antiguos en un ballet de sombras y fuego. Los tambores retumbaban como corazones agitados por el terror, mientras las voces entonaban cánticos que resonaban en la oscuridad. Los colonizadores, ajenos a estos rituales, sentían una presencia invisible, una energía que les erizaba la piel y les hacía sentir como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. Las noches se volvieron más largas y las sombras más densas, como si los orishas se estuvieran apoderando del alma misma de la tierra. Con el tiempo, las leyendas de los orishas
se mezclaron con las de los espíritus locales, creando una mitología oscura y laberíntica. Se decía que los bosques eran habitados por entidades que caminaban entre dos mundos y que las aguas escondían secretos insondables. Los orishas en el Nuevo Mundo eran como sombras que se deslizaban entre los árboles, ojos brillantes en la noche que observaban cada movimiento de los mortales. Se les temía y reverenciaba en igual medida, porque en su presencia se sentía el peso de la eternidad y la oscuridad de lo desconocido. Así, en el Nuevo Mundo, los orishas se convirtieron en guardianes de un conocimiento oculto, una fuerza que trascendía las barreras del tiempo y el espacio, una presencia que continuaba acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para despertar y recordar a la humanidad la verdadera naturaleza de su existencia. A medida que los siglos avanzaban, la oscura presencia de los orishas permanecía latente en la memoria colectiva de aquellos que habían sentido su influencia en las sombras del pasado. En el siglo XX, en los rincones más olvidados y oscuros del mundo, comenzaron a emerger señales perturbadoras de un renacimiento ominoso. Los adeptos de la antigua religión yoruba, en un acto audaz de desafío a las sombras del tiempo, comenzaron a convocar a los orishas. Los rituales eran ceremonias de una intensidad aterradora, donde las llamas danzaban en sincronía con los corazones agitados por el miedo y la devoción. Los sueños se poblaron de visiones escalofriantes, donde los orishas se manifestaban en formas que desafiaban la comprensión humana. Sus rostros eran una mezcla de majestuosidad y temor, con ojos que parecían abismos sin fondo y voces que resonaban como ecos de un pasado olvidado. Los adeptos, marcados por el temor y la admiración, se convirtieron en portadores de un conocimiento prohibido. Eran custodios de un poder que trascendía la comprensión humana. En sus cuerpos, la presencia de los orishas se hacía sentir como si una parte de su esencia ancestral hubiera sido insuflada en ellos. Pero el renacimiento no era solo un acto de devoción, también era un llamado a la oscuridad. Los orishas, en su eterna dualidad, no eran entidades benignas. Su poder era una fuerza que podía traer bendiciones y desgracias por igual, y aquellos que se atrevían a invocarlos también debían enfrentar las consecuencias de su audacia. La sociedad contemporánea, ajena a la presencia de los orishas, empezó a sentir un escalofrío en la nuca, como si una sombra ancestral se estuviera aproximando. Los fenómenos inexplicables y los encuentros cercanos se multiplicaron, recordándole a la humanidad que no estaba sola en el universo. En el renacimiento de la religión yoruba, la línea entre lo sagrado y lo profano se volvió difusa, y los corazones humanos palpitaron al ritmo de una danza macabra entre la devoción y el terror. Los orishas habían despertado, y su presencia era una advertencia que los hilos del destino estaban siendo tejidos de nuevo, recordando a la humanidad su lugar frágil en el vasto y misterioso universo de los espíritus antiguos. Al cerrar el oscuro tomo de esta historia, nos enfrentamos a una realidad inquietante. Los orishas, entidades ancestrales de poder indomable, han demostrado ser fuerzas que escapan a toda comprensión humana. Sus manifestaciones, ya sea en la época dorada o en el desgarrador despertar, han dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Las sombras de los orishas se proyectan sobre nuestra existencia, recordándonos que somos marionetas en el teatro de fuerzas que nos superan en escala y magnitud. En su presencia, la línea entre lo mundano
y lo sobrenatural se desvanece, y la realidad misma se distorsiona en un torbellino de terror y asombro. Los relatos de esta crónica nos dejan una inquietante certeza. Los orishas no son meras figuras mitológicas, sino entidades reales, seres que yacen en las sombras del universo, aguardando el momento adecuado para recordarnos la insignificancia de nuestra existencia en comparación con su poderío abrumador. Cerramos capítulo, pero nuestra búsqueda continúa. Esto fue Cualquier Cosa.